Vamos a ya ir con este tema, con el tema que tiene que ver con el ministro del Interior, todavía ministro del Interior, Dimitri Semanche, porque, a ver, vamos a analizar ya el tema técnico. ¿Fue correcta o no fue correcta su censura? ¿Se debió, más allá de los términos políticos, se debió no censurar al ministro del Interior por la fuga de Juan Silva? Para hablar de este tema estamos con Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo dije bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Seguridad Pública. Seguridad Pública. ¿Cómo estás, señor Valdés? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches. Directo, la censura estuvo bien motivada, más allá de lo político, que todo el mundo tiene sus motivaciones, pero en los argumentos de fondo, ¿se debió censurar como se hizo a Dimitri Semanche? Sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay ahí una estructura desde el inicio de que Dimitri Semanche juramenta cuando promueve el cambio de comandante general de la policía, que era una movida que no se entendía muy bien, de un general que estaba trabajando bastante bien, que venía además estrechando el cerco a Bruno Pacheco y al sobrino, y ese cambio generó un problema en todo el proceso y en la estructura de la propia policía en el proceso de búsqueda. Él explicó, Dimitri Semanche explicó que eso lo hizo porque iba a presionar más, y sin embargo lo que vimos fue precisamente todo lo contrario. Entonces ahí hay un dato duro de la realidad. Ese cambio tuvo una motivación, a mi modo de ver, y esa motivación se vio expresada en los hechos, después, ¿no? Cuando se produce ya el cerco hacia Silva por parte del Ministerio Público, por parte del fiscal general, no es cualquier persona, en ese momento en funciones, el fiscal Sánchez, y cuando además ya se inicia todo el proceso que lleva a la colaboración eficaz y luego se conocen los autos, en fin, el proceso que ya todos conocemos, ¿no? Las argumentaciones que dio el ministro Semanche, abogado además, por cierto, fueron incompletas y fueron además extrañas. A ver, porque una de esas argumentaciones que a mí no me dejaba de llamar la atención, porque no cuando... Videovigilancia no implica seguimiento. Y los policías en actividad te dicen que eso es falso. Totalmente falso, y la propia ley establece que es falso, porque la ley de crimen organizado es la que establece que cuando se manda una videovigilancia se hace con seguimiento, y está así textual. Esa ley nunca fue citada por el ministro, e inclusive en el Código de Procedimientos Penales, el artículo que habla de la videovigilancia remite a la ley de crimen organizado. Pero lo que no entiendo, ¿por qué mentir, de manera tan flagrante y en el Congreso de la República? Bueno, lo hizo una vez, lo hizo dos veces, lo repitió en todos los sets de televisión y en todas las estaciones de radio donde estuvo. Entonces eso creo que es una segunda evidencia de que estaba queriendo encubrir, a mi modo de ver, o por lo menos algo muy parecido a eso, a los fugados, a los prófugos, ¿no? Porque si no se podría entender también una sucesión de equivocaciones, sí, ¿no? Como por ejemplo la de la casa. La casa. Cuando hay un colaborador, ¿no? Que establece, ahí está, ¿no? Está en esta casa y tocan la del costado. Y por supuesto que después cuando rectifican... Pero rectifican al día siguiente. Al día siguiente. No es que rectifican, a la media hora. Rectifican al día siguiente. Y ahí encuentra pasaporte y prendas. Entonces, ya. O sea, había, por eso es que ya inclusive en algún momento ya la gente comentaba, esto más que responsabilidad política parece también una suerte de lealtad, ¿no? Que puede llevar a más cosas. Ahora, y justo con el que puede llevar a más cosas, porque lo que hemos visto acá es una sanción política, ¿no? La censura. Pero si yo soy si soy fiscal y veo que todo esto ha pasado, cuando yo el 27 de mayo le pedí, oye, vigílame a este señor, yo sé que tiene seguridad del Estado, que lo está siguiendo, y lo dejan escapar en las narices de la policía, ¿podría enfrentar una investigación penal? No lo sé, eso tendrá que definirlo el Ministerio Público en su momento, y una vez que además se esclarezcan un poco la sucesión de hechos, ¿no? No lo sé, no podría afirmarlo, pero sí
da para sospechar y será el Ministerio Público que tendrá que recurrir a los indicios, ¿no? Y ahora, ¿qué está sucediendo? Porque también es parte de toda esta investigación con los servicios de inteligencia de la policía. No sé si lo pudo haber revisado, probablemente sí. La revista Hildebrand en sus 13, hace unas semanas me parece, si no la semana pasada, advertía de estos cambios que se han producido en dependencias muy importantes, en la DINI, que depende de la PCM, quiénes están ahí, qué relación tienen con el presidente de la República. Esto, las colocaciones, ¿es algo de preocupación en este momento? Sí, claro, y lo hemos mencionado también en otra oportunidad, creo que hasta lo conversamos. Sí. Le comenté que los 5 generales bajo investigación en el Ministerio Público, precisamente por haberse coludido con algún tipo de circuito ahí de favores y que eventualmente habrían pagado por su ascenso. ¿Qué es lo que denunció el general Vizcarra? Y le que denunció el general Bueno, también bueno, del Congreso, ¿no? Así es. Y lo dijo así con todas sus letras, y que fue parte del problema en donde estuvo Dimitri Senmanche como jefe de gabinete de asesores de Guillén involucrado, o sea que sabía a dónde se estaba metiendo, con quién se estaba metiendo y qué era lo que estaba detrás. Y él, conociendo eso, hace el cambio y pone a uno de estos 5 generales cuestionados o investigados por el Ministerio Público a dirigir la inteligencia de la policía. Y lo hace en el medio de todo este problema. Es decir, después que se le escapa, pone a este general cuestionado como jefe de inteligencia, como para garantizar, yo no sé si el manejo de la información que pudiese estar en estos momentos en manos de la inteligencia, ¿no? Para que la gente lo tenga clarísimo. Es decir, en este momento, los que hacen la inteligencia para tratar de encontrar a los prófugos de la justicia, Bruno Pacheco, el sobrino Fray y Juan Silva, son los mismos que han sido cuestionados por pagar para ascender. Sí, tal cual. Y eso lo dice el Ministerio Público, lo dice el general Bueno en su momento. Hay una investigación desde febrero de este año. Entonces así está el tablero, y además eso no solamente es la inteligencia, también el cuidado de las fronteras, Tacna, Tumbes, Callao, también está en manos de estos generales. Y ahí le pregunto, ¿no? Ellos deberían estar en otra función mientras no se resuelva el tema fiscal. A ver, la pregunta clásica cuando hay un cambio de ministro tendría que ser ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro? Pero dado el escenario, lo que le preguntaría es ¿quién cree usted que asuma este ministerio en estas condiciones? Yo no, la verdad es que me hicieron esta pregunta hace un momento en otra entrevista y yo dije, bueno, el perfil es este. Pero precisamente porque este perfil, que supone por lo menos un nivel ético y cierta solvencia, ¿no? Es difícil que pueda aceptar tener que coordinar con una persona que está siendo investigada por ser líder de una organización criminal. Y sobre todo cuando además tiene que buscar a quienes, si los encuentra, es el paso previo a llegar al presidente de la República. Porque son, de acuerdo a la propia estructura que ha dispuesto el Ministerio Público, los fugados son quienes estarían justamente en el peldaño inferior del presidente de la República. Y los que sabrían un montón. Correcto, entonces de ahí la importancia de que los sigan teniendo a buen recaudo, como dicen sus abogados. Pero ¿no? Eso también es demasiado sospechoso, ¿no? Y usted lo sabrá mejor que yo. Tú no puedes estar fugado a buen recaudo como uno quiera si no tienes apoyo de alguien. Es decir, me imagino que no es barato, hablando de plata nada más, no es barato estar escapando de la justicia y de los ojos de todo el Perú que te podría denunciar. Sí, claro. Y es más, ya en principio la policía debería tener absolutamente mapeado a todo el circuito de amistades, al circuito familiar, debería tener los teléfonos absolutamente también mapeados y seguramente intervenidos, ya habrán pedido el permiso correspondiente al juez, habrán tenido que revisar también las transacciones financieras, bancarias, saber de qué se trata. Todo eso es una investigación que tiene que hacer dentro de los márgenes legales y correspondientes a este tipo de investigación, pero ya esa información tiene que estar en manos de la policía, y esa información es la que va a permitir llegar al lugar de donde se encuentran estas 3 personas. Y a estas alturas del partido, a ver, Bruno Pacheco y Fray, estamos hablando de más de 2 meses. No más, ya van a ser 100 días. Van a ser, claro, ya estamos más de 3 meses. Sí. Y Juan Silva ya me parece que cumplió el mes, ¿no? Porque 27, o está pronto a cumplir. Están como que enfriando el tema, ¿no? Dicen que hay que enfriar el caso, pues un poco, ciertas policías hablan, hay que enfriar el caso, y ya que después la gente se olvide. Claro, porque después lo coyuntural nos va ganando, ¿no? La mesa directiva, pero a estas alturas, ¿usted cree que todavía estén en el Perú? Es una posibilidad, sí,
Hay que trabajar con esa posibilidad, porque ya si están fuera del país, esto supone obviamente manejo de información con Interpol, y en principio ya están las alertas puestas. Entonces, cuando se pone una alerta, ya la policía fuera es la que tiene que manejar esta búsqueda, ¿no? Pero sobre la base de información de adentro también. O sea, tendría que la policía de acá, si tiene algún indicio, decir puede estar en tal parte, de manera reservada, obviamente no va a ser público, para iniciar este proceso de búsqueda, ¿no? Hay países fronterizos en los que uno va sin pasaporte. Claro que sí, con DNI, ¿no? Nada más. DNI. Entonces no es tan complicado. Las fronteras, estos 7.000 kilómetros de fronteras, se puede pasar por cualquier lado. Porque me decía un ex general hace unos días que cuando la policía quiere, porque lo sabe hacer además, captura a estos prófugos de la justicia. Usted recordará el caso del general Donaire, por ejemplo. Claro. Me parece que lo encontraron en Puente Piedra después de un trabajo de inteligencia. Entonces, pero aquí ya pues más de 100 días, como usted dice. Sí, claro. Entonces, de ahí la importancia de la censura, regresando un poco al inicio de esta conversación. Esto va a motivar cambios y va a motivar obviamente que la policía, que puede estar dándole soporte a los prófugos, si existiese ese soporte, o quienes están dando ese soporte, que pensarán que contaban con el apoyo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, de algunos sectores de la policía. Yo sé que hay mucha policía, altos mandos también, bastante molestos con lo que está pasando. Eso me imagino debe ser un drama para alguien que hace su carrera policial, trabaja, se esfuerza, arriesga su vida y pues esto mancha, ¿no? Mancha, pues claro, porque están quedando mal, ¿no? Y ellos dicen, lo que está pasando ahora nos afecta a todos. Y claro, y ahí uno se pregunta qué va a hacer el nuevo ministro, qué va a pasar con el comandante general ahora, porque, digamos, si hay un responsable político, hay un responsable operativo, ¿no? Y ese es el actual comandante general. Entonces, nuevamente pensar otro cambio de la comandancia general. ¿Es lo que corresponde? ¿No corresponde? A mí me genera muchas dudas este comandante general. ¿Quién va a venir? ¿Quiénes son los tres que vienen detrás? A ver, vamos a la pregunta clásica. ¿Cuál deberían ser esos requisitos de la persona que acepte asumir un cargo de este tipo? ¿O qué condiciones tendría que pedirle, condiciones mínimas al gobierno de Castillo? Se me hace imposible poder pensar en esos requisitos mínimos, porque para mí los requisitos mínimos es tener independencia de criterio, es tener absoluta honestidad, no solamente en el manejo de la información, ¿no? Sino también en el manejo del trabajo que se tiene que hacer. Y creo que todo el entorno en estos momentos que está rodeando al sector interior por la importancia de la búsqueda de estos tres prófugos ha hecho que se tiña de un color complicado, ¿no? O sea, la verdad es que va a ser bien difícil encontrar una persona que quiera jugárselas con el presidente, buscándole al sobrino, buscándole a su amigo íntimo, que ha estado con 4 gabinetes con él, y al otro amigo que ha estado como su secretario general, y que son los que manejan información. Entonces, creo que va a ser bien difícil encontrar una persona que realmente pueda garantizar independencia, transparencia y honestidad en el manejo de las cosas. Ahora, el otro tema que fue opacado de alguna manera por la fuga de Juan Silva fue la tragedia, porque creo que cuando hablamos de 14 personas muertas en Carabalí, en estos enfrentamientos con mineros ilegales, es una tragedia, pero como que no tuvo mucho aspaviento. Fue uno de los motivos por los cuales también se decidió censurar a Dimitri Senmanche. Pero ¿qué pasa ahí? Es una zona que hace poco, esta semana, también volvieron a haber enfrentamientos, incendiaron una galería minera. ¿Qué está pasando en esta zona en Arequipa y qué puede hacer la policía? No solamente en Arequipa, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel... Bueno, primero hay que saber cuánta policía hay en estos momentos en Carabalí. En la mañana justamente creo que un miembro de la alcaldía comentaba que son solamente 6 policías para 10.000 habitantes, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un problema justamente para poder recabar información que permita hacer algún tipo de plan de operaciones. Pero vamos al problema macro. El problema macro es que lo que tenemos es muchísima gente en el país que está trabajando en la minería no formal, en la minería informal y también en la ilegal. Y que asociado a todos estos cientos mineros, porque son muchísimos y están en todo el país, hay una serie de actividades ilícitas y hay una serie de pugnas. De ahí que, por ejemplo, cuando el Congreso aprobó esta norma de los comités de autodefensa, era tremendamente peligrosa y sigue estando, porque todavía sigue estando vigente la norma, permitiría que estas comunidades, que también a su vez están trabajando en la minería ilegal,
pueden armarse, ¿no? Puede tener su comité de autodefensa, y este escenario que tuvo 14 muertos podría simplemente agregarle un 0 más, sin problema. Entonces esto es un asunto muy serio, porque las economías ilegales en el Perú son múltiples: tala, contrabando, trata de personas, y eso estamos inmersos en una grave crisis que no se ve, porque andamos pensando en lo que pasa en la ciudad con los robos de los celulares, y no estamos viendo cómo tenemos una serie de economías ilícitas que están marcando la pauta al interior del país, y que son los que van a poner sus representantes en las alcaldías y en los gobiernos regionales en pocos meses, en octubre. Tremendo, ¿eh? Qué panorama para complicado. Muchísimas gracias, señor Ricardo Valdés. Un gusto como siempre, ex viceministro de Seguridad Pública. Ya me la aprendí. Vamos a cambiar de tema, pero siempre en medio de esta vorágine, ¿no? De los problemas legales que se entremezclan